12 casos de posesión satánica, parte 2. El caso Robbie Doe, 1949. Su verdadero nombre no se conoce. Se le dio el nombre de Robbie Doe, muy utilizado en Estados Unidos cuando no se conoce la identidad de alguien o bien si se quiere proteger su identidad. Este caso es diferente ya que es de los pocos que se manifiesta en un joven. Además, este caso sirvió como base para la novela que escribió William Peter Blatty y que después sería llevada a la pantalla grande como El Exorcista en 1973. Todo comenzó en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Robbie tenía apenas 13 años, era un niño normal, con una vida común y tranquila. Un día de enero de 1949, Robbie escuchó como si arañaran las paredes. Los padres de Robbie pensaron que se trataba de ratones. Llamaron a control de plagas, pero no pudieron encontrar rastros de estos roedores. Con los días los fenómenos aumentaron, las cosas cambiaban de lugar. La cama de Robbie se sacudía con violencia, las sábanas amanecían rasgadas y en una ocasión Robbie fue arrojado al suelo. Los papás del jovencito se enteraron que él había estado jugando con una tabla Ouija y pensaron que tal vez la culpable de todo era el fantasma de la tía Tilly, que había fallecido hacía pocos días. Buscaron la ayuda de la iglesia luterana a la que pertenecían, y un rabino se sorprendió al ver que el niño pronunciaba toda clase de insultos en arameo, la lengua que utilizó Jesús. El ministro Luther Schultz tomó el caso. Pudo ver cómo los muebles se movían solos. El ministro recomendó que el niño fuera revisado por un especialista. El ministro contactó además a J.B. Rhine, director del Laboratorio de Fenómenos Paranormales en la Universidad de Duke, también en Estados Unidos. Mientras tanto, los fenómenos continuaron. Robbie presentaba rasguños y moretones que formaban letras y frases enteras por todo el cuerpo. Al no poder encontrar respuesta ante estos fenómenos, y ya desesperados, los padres de Robbie buscaron ayuda en la Iglesia Católica. Bautizaron a Robbie y la ceremonia duró varias horas, esto por la resistencia de los demonios para aceptar los sacramentos. Entonces dos sacerdotes, el padre William Bowden y el padre Raymond Bishop, decidieron practicar un exorcismo. Llevaron a Robbie con otros familiares a St. Louis, Missouri. El exorcismo duró varias semanas. El chico vomitaba y se convulsionaba terriblemente, y lanzó maldiciones e insultos en una lengua desconocida. En un inicio el exorcismo pareció no funcionar, los fenómenos se intensificaban, y llegó al punto de que el demonio hizo acto de presencia y súbitamente se alejó, según por la intervención de San Miguel Arcángel. Después de esto, todo en la vida de Robbie volvió a la normalidad. Todavía se debate si el caso fue un fraude o algún trastorno psiquiátrico. Anneliese Michel, 1969. La posesión de Anneliese Michel comenzó en la región de Baviera, y fue tanta su fama que dio pie a la película conocida como El exorcismo de Emily Rose. En 1969, cuando Anneliese tenía 17 años, comenzaron los fenómenos. Primero inició con temblores incontrolables. Empezaban de la nada y terminaban provocando verdaderas sacudidas a la joven. Los médicos que la atendieron pensaron que posiblemente era epilepsia. Pero todo se complicó cuando Anneliese dijo tener terribles visiones. Decía ver rostros humanos que se transformaban en monstruos. Y empezó a escuchar voces que la molestaban todo el tiempo. Pese a todo lo que la chica enfrentaba, logró terminar sus estudios de preparatoria y se matriculó en la universidad. Los estudios por parte de los doctores continuaron. Estaban convencidos de que Anneliese sufría de esquizofrenia y la trataron suministrándole fármacos para esa enfermedad. Pero la salud de la joven se deterioraba muy rápido. Insultaba y escupía a quien tuviera la mala suerte de estar cerca. Incluso llegó a morder a varios de sus compañeros. Comía insectos y tierra, se negaba a bañarse y se hacía heridas. Estaba desnutrida y deshidratada, y la mayor parte del tiempo se mantenía desnuda. Rezaba por horas y llegó a tener heridas graves en las rodillas el tiempo que permaneció hincada.
En los pocos momentos de calma, le decía a sus padres que estaba poseída por el demonio, por lo que sus padres pidieron ayuda a la parroquia de su localidad. En un principio la iglesia no puso mucha atención en el caso, y no autorizaron un exorcismo, pero el padre Ernest Hall investigó el caso e insistió en que se le autorizara a ayudar a la joven y realizar el exorcismo. El padre Hall consiguió el permiso de la iglesia para realizar el exorcismo. En el ritual el padre fue asistido por los familiares de Annelies. Durante el exorcismo se manifestaron 6 demonios diferentes, decían haber habitado los cuerpos de Caín, Judas Iscariote y el de Nerón. Las sesiones duraron varios meses, mientras tanto la salud de la joven empeoraba. Padecía desnutrición aguda, lo que derivó en neumonía. Era ya el verano de 1976 y nada surtía efecto, ni los exorcismos ni los tratamientos médicos. La joven se iba consumiendo ante la mirada angustiada de sus padres. El 1 de junio de 1976, la joven dijo: «Pidan la absolución, Lucifer está cerca y esta tierra está condenada». Finalmente se dirigió a sus padres. «Madre, tengo miedo». Y murió. 2 años después de la muerte de la joven, los familiares y sacerdotes que participaron en los exorcismos fueron acusados de negligencia, pues según la parte médica, estos no siguieron sus recomendaciones para atender lo que dijeron era un caso de psicosis. Durante el juicio, que duró varios meses, ambas partes presentaron pruebas. Se convocó especialistas y se presentaron grabaciones hechas durante los exorcismos. El caso se hizo conocido, pero finalmente los acusados recibieron una pena de 6 meses de prisión, con derecho a libertad condicional bajo fianza. Son muchos los que aseguran que Annelies fue víctima de los demonios. Juan Pablo II, 2000. Era el año 2000 y la cadena de noticias estadounidense CNS sorprendió al mundo, principalmente al mundo católico, cuando publicó que el Papa Juan Pablo II había realizado un exorcismo a plena luz del día y frente a una multitud. El suceso tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, justo al terminar su tradicional audiencia. El suceso fue reportado por el padre Gabriele Amor, exorcista principal de la diócesis de Roma y presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Vamos al hecho. Según el padre Amor, la víctima de la posesión era una joven de 19 años, quien había presentado fenómenos extraños desde hacía varios meses. Ese día, es decir, el 6 de septiembre de 2000, estaba en la audiencia y se encontraba en la fila de adelante, lista para saludar al pontífice. Poco antes de que la audiencia terminara y cuando el Papa estaba a punto de retirarse del lugar, la chica comenzó a gritar y a hablar una lengua incomprensible con un tono cavernoso, muy extraño. Entonces la joven trató de romper el cerco de seguridad del Papa, por lo que el obispo Gianni Danzi puso en alerta a Juan Pablo II. Ante la situación, el Papa se preparó para ayudar a la joven. Para ello, la joven fue llevada a un área apartada de la plaza. El pontífice la confortó y permaneció a su lado por más de media hora, tratando de expulsar al demonio que poseía a la mujer. Pero el Papa no lo logró y prometió a la joven que le dedicaría la misa que habría de celebrar el jueves siguiente. El padre Gabriele Amor conocía a la joven, le había realizado un exorcismo el día anterior. Después del encuentro con el Papa, el padre Amor y el obispo Danzi realizaron un nuevo exorcismo, que duró 2 horas. En esta sesión, cuenta el padre Amor que el demonio se burló de ellos y les dijo a través de la joven: Ni siquiera el jefe de su iglesia fue capaz de sacarme de ella. La víctima había estado posesa desde los 12 años y fue dirigida a la autoridad de Roma por medio de la arquidiócesis de Milán. El padre Amor dijo: en este caso, la posesión es muy fuerte. Por lo que podemos ver, tomará años de exorcismos para que esta chica quede curada por completo. Según los especialistas, el Papa no realizó el exorcismo completamente, pero dicen que la esencia del mismo está en las oraciones y exigencias verbales para que el demonio sea expulsado. Juan Pablo II realizó 2 exorcismos más, en 1978 y en 1982. No se conocen los detalles de estos exorcismos,
pero según la autoridad católica. En el caso de 1982, el sumo pontífice expulsó al demonio de una mujer italiana llamada Francesca. Marta la poseída, 2002. El padre José Antonio Fortea, párroco de Nuestra Señora de Zulema, en Villalba, España, autorizado por el Vaticano, realizó un exorcismo. La tarea era expulsar al demonio de una mujer llamada Marta de 20 años. Según esto, la joven era poseída por 7 demonios. Uno de estos se llamaba Zabulón. El periodista José Manuel Vidal fue testigo de los hechos. La madre de Marta relató que la joven comenzó a tener problemas desde los 16 años, cuando supuestamente una compañera de la escuela la hechizó. En un principio Marta cayó enferma, lo que casi le provoca la muerte. Logró reponerse, pero los fenómenos comenzaron en su casa. Los muebles se movían, las cosas se rompían sin explicación y rechazaba cualquier símbolo religioso. Se dice que la joven llegó a levitar. El párroco le recomendó 2 buenos psiquiatras, quienes no encontraron nada anormal en la joven. La madre de Marta supo que el padre Fortea practicaba exorcismos y pidió su ayuda. El periodista relató, ante la salmodia del exorcista, la joven gime y se retuerce. Al instante, el gemido se convierte en rugido desgarrador, altísimo y furioso. El exorcista acaba de colocar el crucifijo sobre su vientre y entre sus pechos, mientras la rocía con agua bendita. Patalea con tanta furia que el crucifijo se cae, y la madre lo recoge una y otra vez y se lo vuelve a colocar, mientras le acerca el rosario que Marta arroja a lo lejos con furia. Parece tranquilizarse un poco, pero vuelve a rugir. No hay un momento de respiro. Zabulón se negó a dejar a la mujer. El periodista no menciona si la joven salió bien del exorcismo y si pudo librarse del demonio, pero sí supo que la mujer acudía regularmente a misa. Posesión colectiva en Alberdi, 2006. Los casos de posesiones satánicas colectivas no son exclusivos de los tiempos antiguos. Continúan ocurriendo en el mundo moderno. Uno de estos casos sucedió en Alberdi, Paraguay, en 2006. En una misa durante la Pascua, una chica llamada Tatiana comenzó a gritar el nombre de Satanás dentro de la iglesia. Según los relatos de algunos testigos, la mujer se contorsionaba. El caso no quedó ahí. En una segunda misa a la que asistió la joven, emitió gemidos y habló en una lengua extraña. Algunas mujeres que se encontraban en el lugar se desmayaron. En trance, Tatiana pronunció los nombres de miembros de la comunidad que según estaban poseídas por el demonio. Fueron un total de 32 las personas mencionadas por la posesa. Quienes conocieron a la mujer decían que era una persona normal y todo cambió cuando en una ocasión jugó con la ouija y comenzó a invocar al diablo con frases como «Satanás, apodérate de nosotros». Después de esto, el miedo se apoderó de la población, y para ese momento eran ya 50 los presuntos poseídos, la mayoría del colegio Juan Bautista Alberdi, que era la escuela donde estudiaba Tatiana. Las manifestaciones eran muy variadas, iban desde risas sin control, contorsiones, muecas, ruidos extraños y golpes fuertes en las paredes. La joven Tatiana llegó a gritar con voz ronca: Todos los hombres son unos hijos de puta. Testigos vieron con horror que al acercar un rosario al rostro de la joven, ésta se retorcía y chillaba como si le quemara. Finalmente los casos fueron disminuyendo y el fenómeno pareció terminar. Solo un joven llamado José Luis continuó poseído. Fue llevado a un convento en donde continuaron con los exorcismos. Julia, adoradora de Satanás, 2008. La ciencia no acepta los casos de posesión satánica como algo sobrenatural. Los trata como desórdenes mentales o trastornos psicosomáticos. El siguiente caso tiene como protagonista a una mujer a quien se le puso el nombre de Julia, para proteger su identidad. El caso llegó a manos de Dr. Richard Gallagher, profesor de psiquiatría del Colegio Médico de Nueva York, quien determinó que la mujer estaba poseída por el demonio. En su estudio, el Dr. Gallagher explica que la paciente sufría estados de trance, acompañados de fenómenos que no se presentan en pacientes psicóticos.
Fueron muchos los testigos en el caso de Julia. Doctores y religiosos escucharon a la mujer emitir gruñidos y voces roncas y fuertes que pronunciaban frases como: «Déjala, ella es nuestra, estúpido». La mujer despreciaba todos los símbolos religiosos que se le presentaban. En ocasiones los objetos volaban por toda la habitación sin que nadie los tocara. Al mismo tiempo, Julia parecía conocer detalles íntimos de la vida de los médicos y sacerdotes que la atendían. ¿Cómo explicar todo esto? Julia estaba convencida de ser presa de los demonios y pidió a sus familiares que la ayudaran. La familia pidió la ayuda de los sacerdotes. El exorcismo se llevó a cabo. Según quienes estuvieron presentes, comentaron que en la habitación la temperatura aumentaba sin que nadie pudiera explicar el origen. La pobre mujer se retorcía sin que nadie pudiera hacer nada, hablaba con voces desconocidas. Su fuerza física era impresionante y por casi media hora se elevó 15 centímetros por encima de su cama. En todo el proceso, el Dr. Gallagher documentó minuciosamente el fenómeno, para registrar lo que siempre consideró un fenómeno real de posesión satánica. Gallagher agregó: incluso aquellos que duden sobre la existencia real de fenómenos de este tipo, podrían hallarlo bastante persuasivo. Es posible reconocer los casos infrecuentes, pero legítimos de la actividad diabólica. Una perspectiva médica objetiva puede concluir que los asaltos del demonio, como los genuinos milagros, son raros pero presentan hechos científicos reales, verificables por todos aquellos que no tengan miedo de confrontar la verdad. Las conclusiones de un especialista como el Dr. Gallagher, en un caso de posesión satánica y presentando todas las pruebas científicas a su alcance, nos hacen pensar que tal vez en el mundo hay lugares y situaciones que se escapan al entendimiento de la mayoría. ¿Tú qué piensas?